Hola, buenas tardes. Esta conferencia que estamos grabando corresponde a la que se realizó ayer en el CEADAC y que por problemas técnicos no pudimos grabar. Nos pareció a las personas que estábamos allí que era muy interesante y que sería conveniente que estuviese colgada en la página web, con lo cual le pedimos al conferenciante, a Joaquín de la Infiesta, que por favor tuviera la amabilidad de volverla a grabar con nosotros y en esas estamos. Os voy a presentar a Joaquín, que ya es un conocido de la UMER porque ha dado varias conferencias a lo largo de los últimos años. Joaquín es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y técnico comercial y economista del Estado. Durante su vida profesional ha desempeñado distintos puestos dentro de los ministerios de Comercio y de Economía y Hacienda. Ha estado destinado en Las Palmas y en Valencia como delegado de comercio y en Múnich, Nueva York y Viena como consejero económico y comercial en la embajada. También fue director por España y México en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo en Londres. Ha sido presidente de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo y secretario general del Instituto Cervantes. Es un gran aficionado a la lectura, el arte y la música y hoy lo vamos a poder comprobar en la conferencia que nos ha regalado. Y ya en la UMER, como os he comentado, nos ha hablado de distintos temas, de la Navidad en el Museo del Prado, del arte y la música en el Quijote, bueno, varios temas. Así que sin más preámbulos voy a dar la palabra a Joaquín y venga, muchísimas gracias, Joaquín. Muy bien, pues entonces vamos a empezar con este tema de la mujer en la vida y el arte de Goya. Esto, bueno, eso ya lo he dicho otras veces, pero conviene repetirlo, que yo no soy experto en esto, yo soy un aficionado, me gusta mucho el arte, me gusta mucho la música, pero ahí llego. De modo que, bueno, los errores que pueda haber, pues pido disculpas por anticipado. Entonces, primero vamos a hablar un poco de su biografía. Goya nació en 1746, accidentalmente en Fuendetodos. Era el cuarto de seis hermanos. La familia vivía en Zaragoza. En 1763, con 17 años, se traslada a Madrid siguiendo a Francisco Gallego, también aragonés como él, que trabajaba en la decoración del Palacio Real. En 1771 está documentado en Roma en primavera, aunque ya viajó a Italia en junio de 1769. En 1773 se casa en Madrid, en la iglesia de San Martín, con Josefa Valleu, de 26 años, que era hermana de los pintores Valleu, Francisco, Manuel y Ramón. Y con ellos vive en Reloj 7 y después ya el matrimonio se va a la calle Espejo. En 1785, con Goya ya de 39 años, se muere Francisco Valleu y es nombrado Goya director de pintura de la Academia de Bellas Artes. En 1788 se muere el rey Carlos III y le sucede su hijo Carlos IV. En 1789, un año después, le nombran a Goya pintor de cámara del rey Carlos IV. En 1792 y en 1819 son dos graves crisis de enfermedad de Goya. La primera le deja sordo de por vida, fue durante un viaje a Cádiz, y la segunda nos ha dejado un testimonio, que es un cuadro que está en Minneapolis, que se llama Autorretrato con el doctor Arrieta. Bien, de ambas salió adelante, pero como digo, a partir de 1792 sordo. En 1799 le nombran primer pintor de cámara de Carlos IV. Esto supone para Goya pues, el sumum de su carrera profesional. Desde 1979 ya vivía en la calle Desengaño, o sea, llevaba 20 años viviendo en esa vivienda, y en este año de 1799 se compra una
a la vuelta de la esquina, Valverde 15, y allí va a vivir los siguientes 30 años. En 1808, Goya permanece en Madrid durante la guerra contra Napoleón, que dura, como sabemos, de 1808 a 1814, y jura fidelidad al nuevo rey José Bonaparte, como oficial de palacio que era. Después, en 1814, Goya pasa favorablemente la depuración de los funcionarios de palacio al servicio del gobierno francés, recupera su salario y sus derechos. En 1812 se muere su mujer Josefa Valleu. En 1815 vive en su casa otra mujer, Leocadia Zorrilla, con sus 2 hijos. En 1819 adquiere la Quinta del Sordo, que heredará su nieto Mariano y que fue demolida en 1909. La Quinta del Sordo estaba en Carabanchel, al otro lado del Manzanares. Y en 1824 solicita del rey permiso para tomar las aguas minerales de Plombiers. En Plombiers, esto era una pura excusa, no tomó nunca las aguas minerales de Plombiers, pero se fue a Burdeos, que es donde va a pasar los próximos 4 años hasta su muerte. Y en 1828 se muere en la noche del 15 al 16 de abril y es enterrado en el cementerio de la Chartreuse en Burdeos, en la misma tumba que su consuegro, Martín Miguel de Goicoechea. Sus restos, los restos conjuntos de ambos, fueron trasladados a San Antonio de la Florida en 1899. Y ahí hay una anécdota curiosa, y es que cuando se hizo este traslado se constató que faltaba una cabeza. No se sabe muy bien si es la cabeza de Martín, si es la cabeza de Goya, pero en todo caso falta una cabeza y no se sabe muy bien por qué. Eh, bueno, pues unas breves líneas sobre la obra. Eh, eh, Goya fue un pintor muy prolífico, pintó unos 500 óleos y pinturas murales, además de 300 aguafuertes y litografías, centenares de dibujos. Su obra se suele clasificar un poco por periodos. En este primer periodo de la adolescencia, 1762 a 1774, pues fueron las primeras intervenciones en Fuendetodos, en el Pilar de Zaragoza, introducido por Valleu, por Francisco Valleu, y en la Cartuja Aula Dei, que está cerca de Zaragoza. En 1774 al 85, ya en Madrid, y ya casado pues hace trabajos para la fábrica de tapices y la corte. Son los cartones, son las pinturas también en San Francisco el Grande y los trabajos que hizo para don Luis de Borbón, del que ahora hablaremos. En 1782, 1786 al 92, ya es pintor de cámara del rey desde el año 89, y ahí es cuando hace los retratos de los directores del Banco Nacional de San Carlos, que es el precedente del Banco de España, y también un poco más tarde, en 1794, empieza el contacto con la duquesa de Alba. En 1792 a 1806, como decía antes, está en la cumbre de su carrera como primer pintor de cámara del rey, y ahí hace pues, los retratos reales de nobles, de artistas. También pinta la cúpula de San Antonio de la Florida, hace la serie de los Caprichos y también pinta a la familia de Carlos IV. Y este periodo, de 1807 a 1828, pues es un periodo terrible para Goya y también para España, en la medida que los reyes, o el rey Carlos IV y su príncipe heredero estaban secuestrados por Napoleón en Bayona. En Madrid o en España gobernaba el hermano de Napoleón, José I. Hubo guerra y bueno, y cuando volvió Fernando VII en 1814, pues las expectativas que se habían creado tampoco se cumplieron.
Bien, pues para Goya está en la época de las pinturas negras, la- de la Quinta del Sordo y el exilio a Burdeos. Y pintó en este periodo, en 1814, las escenas del 2 de mayo, las series de los desastres, tauromaquia, disparates y las pinturas negras. Bueno, pues primero vamos a empezar con la familia de Goya. La familia de Goya, esta es su mujer, Josefa Valleu. Un momento que tengo que ver unas notas. Eh, Como decía, esta es su mujer, Francisca Valleu, y estos son los hermanos, todos ellos pintores de su mujer. Francisco Valleu, el más importante, que fue el que trabajó en la corte, Manuel Valleu, que era cartujo, pero también pintor, y pintó mucho en distintas cartujas, en la cartuja de las Fuentes, que está también en la provincia de Zaragoza, y en Valdemosa, en Mallorca. Y este, que es el hermano menor, eh, se llama Ramón, Ramón Valleu, pues este también trabajó mucho, sobre todo en cartones, y es curioso la anécdota de que con motivo de una beca que concedía la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para ir a Roma, se presentaron Ramón Valleu y Goya, y ganó Ramón Valleu. Bien, pues esta es Feliciana Valleu, que es una hija de Francisco Valleu y está pintada por él mismo. Pues sobre Josefa Valleu, la mujer de Goya, no sabemos mucho porque, bueno, no he dicho antes que mucho de lo que conocemos de Goya, de la parte íntima de Goya, digamos, la conocemos a través de las cartas que durante 25 años estuvo escribiendo con su amigo Martín Zapater, que vivía en Zaragoza, y estando Goya en Madrid. Entonces se conservan muchas de esas cartas, exactamente 140 y pico, la mayor parte de las cuales se conservan en el Museo del Prado. Y a través de eso, pues sabemos un poco más del Goya más personal, más íntimo, más de sus gustos, de sus aficiones, de la caza, del dinero, de sus problemas también profesionales, etcétera. Bueno, y también de Josefa Valleu, pero poco. Josefa Valleu, como he dicho antes, era la hermana de estos tres pintores. Goya se refería a ella como la costumbre y le dio el apodo de Pepa. Se casaron en Madrid en 1773, Goya tenía 27 años, Pepa tenía 26. Este matrimonio tuvo 7 hijos, pero solo uno de ellos, Javier, nacido en 1784, llegó a la edad adulta y murió en Madrid en 1812. Bueno, pues siguiendo con la familia, este es Javier Goya, que es el único hijo vivo de Goya. Esta es su mujer, Gumersinda Goicoechea, y este también es un cuadro de Gumersinda Goicoechea. Esto está en una colección particular de París. Este matrimonio, Javier y Gumersinda, pues a Goya le dieron bastantes quebraderos de cabeza, en el sentido de que no tuvieron nunca una profesión conocida y entonces pues Goya trató de ayudar a su hijo repetidas veces en- para buscarle empleos y también para financieramente, ¿no? Este cuadro simplemente se llama Mujer con abanico, está en el Louvre, pero parece que podría ser Gumersinda Goicoechea, la mujer de Javier. Y este matrimonio, Javier y Gumersinda, tuvieron un solo hijo, que es Mariano,
Mariano Goya. Este cuadro está en la colección del duque de Alburquerque. En 1805 fue cuando se casó el matrimonio y con tal motivo, pues hicieron, Goya hizo esos tondos, esos cuadros redondos, pequeñitos, pero de casi toda la familia. O sea, hay varios de ellos, muchos de ellos o algunos de ellos están en el Museo de Goya de Zaragoza. Bien, pues este es Mariano Goya, un poco más mayor. Observemos que tiene una partitura delante. La música en este entorno en el que nos estamos moviendo ahora de Goya, pues es constante. Todo el mundo tocaba algún instrumento, todo el mundo se interesaba por la música, etcétera. Bueno, pues este ya, este Marianito Goya, un poco mayor, había nacido en 1806, pues aquí tendría unos 6 años. Y este, que es un cuadro de 1827, o sea, de un año antes de que se muriera Goya, está en el Museo de Dallas, en Estados Unidos, y, y bueno, ya presenta a un Mariano Goya con 21 años, ya jovencito, ¿no? Mariano Goya también pues, se metió en negocios que no resultaron buenos y, en fin, tuvo muchos problemas financieros, ya muerto Goya, claro, tuvo muchos problemas financieros y tal, en fin, no fue una vida especialmente eh, divertida. Bueno, y estos son los consuegros de Goya, o sea, los padres de Gumersinda. Martín Miguel de Goicoechea, que era un comerciante navarro de Alsasua y que, bueno, este tuvo cierto, eh, cierto poder económico porque fue, bueno, tenía acciones, era accionista del Banco Nacional de San Carlos y también la familia, Goicoechea en general, pues fue uno de los principales accionistas de la Compañía de Filipinas. El cuadro de Juana Galarza, de la mujer, está en la colección Abelló y lo mismo este de Martín Miguel de Goicoechea. Bueno, y esta otra, como vemos en un tondo de estos que hizo Goya con motivo del matrimonio, pues esta es la hermana de Gumersinda, Manuela. También significativa en la vida de Goya, sobre todo en el periodo de Burdeos, porque Manuela Goicoechea se casó con un tal Francisco Mugiro. Al hermano de este Francisco Mugiro le retrató Goya, como luego veremos también. Y estos pues, fueron de alguna forma apoyo de Goya en esos años de Burdeos. Bueno, pues esta ya cambiamos de escenario porque en 1815, una vez muerta la mujer de Goya, pues aparece Leocadia Zorrilla Galarza. Como vemos, por el apellido Galarza estaba emparentada con la familia de Gumersinda. Este cuadro eh, que está en el Prado, pues bueno, como digo, se supone que es Leocadia Zorrilla, pero no se sabe. Leocadia Zorrilla se había casado con una persona que era de origen alemán, se llamaba Weiss, W, eh, y, y tenía 2 hijos. Y todos ellos se fueron a vivir con Goya y la acompañaron después a Burdeos. Y esta, que aparece en las pinturas negras, que hoy tenemos en el Museo del Prado, pues puede que sea también Leocadia Zorrilla. Bueno, pues ya en Burdeos tenemos este cuadro tan bonito que se llama simplemente La lechera de Burdeos. Parece que es una mujer que va repartiendo leche con esta jarra de aquí. Y,
y parece que está pues encima de un burro o de un animal, no sé. Pero en todo caso, se sospecha que puede ser un retrato de una de las hijas, vamos, de la hija de Leocadia Zorrilla, que se llamaba María del Rosario. María del Rosario, veis, por el apellido del padre Zorrilla. Esta mujer, María del Rosario, fue una pintora importante, lo que pasa es que murió muy pronto, con 29 años, pero se guardan muchos dibujos de ella, muy, muy valiosos, sobre todo en el Museo Lázaro Galdiano y en la Hispanic Society de Nueva York. Este es un autorretrato hecho por ella y este es su hermano, también dibujado por ella, por María del Rosario. Interesante es que María del Rosario, pasado el tiempo, fue la profesora de dibujo de la futura Isabel II. Bueno, pues con eso vamos a pasar a los retratos femeninos. Hay que decir que don Goya, prolífico, tan prolífico como era, pues hay que elegir algún aspecto de su obra para concretarse y para no alargar infinitamente la presentación. Y en este caso me he concentrado en los retratos femeninos. Y hay que decir que muchas veces estos retratos son la mujer de, eh, y muchas veces también Goya pintó a la mujer y al marido. Pero bueno, yo solo voy a presentar los retratos femeninos. Y los primeros de los que tenemos que hablar es del infante don Luis. El infante don Luis era un hermano, el hermano menor de Carlos III, o sea, por tanto, hijo de Felipe V, que tuvo dificultades con su hermano. En principio iba destinado al sacerdocio, de hecho, ya con 8 años era arzobispo de Toledo, pero luego pues cambió de, de- de ruta y dejó el sacerdocio. Y entonces se planteó el problema con su hermano, porque su hermano estaba previsto que los futuros reyes o el futuro rey tenía que ser nacido en España. Y los hijos de Carlos III, ninguno había nacido en España. Con lo cual, pues si no podía ser heredero ninguno de los hijos de Carlos III, pues el heredero iba a ser el infante don Luis, que era el descendiente directo de Felipe V. Entonces, Carlos III insistió mucho en que en que su hermano se casara, pero lo quería tener lejos y lo mandó al exilio, a un pueblo de Ávila que se llama Arenas de San Juan. Bien, pues allí Carlos III, don Luis creó una pequeña corte muy culta, rodeado de escritores, de músicos. Este que tenemos aquí es Boccherini. Y estos son los hijos de don Luis. Esta niña, este niño y esta niña. Este niño tuvo más adelante, mucho más adelante, importancia en la vida de Goya, porque este fue sacerdote y fue sacerdote, vamos, importante dentro de la jerarquía de la Iglesia, y fue el presidente de la comisión de purificación que se creó a la llegada o a la vuelta de Fernando VII del exilio para para comprobar que los funcionarios no habían tenido nada que ver o no habían sido cómplices del rey francés. Y ahí este, este eh, pues le ayudó a Goya para superar el examen de esa comisión de purificación. Pero bueno, ahora vamos a hablar de las dos niñas, porque estamos con los retratos femeninos. Primero de la mujer, que es esta, María Teresa de Vallabriga, que era era noble también, pero de baja nobleza, digamos, aragonesa.
Esta es la misma, María Teresa Vallabriga. Este cuadro está en la Neue Pinakothek de Múnich. Y esta es su hija mayor, que se llamaba María Luisa. Bueno, pues seguimos con María Teresa de Briga, la mujer del infante Don Luis. Este cuadro que está en la Neue Pinakothek de Múnich. Em, Aquí tenemos a una de sus hijas, María Luisa, la hija mayor, que se casó con un personaje importante en la corte de Carlos IV, pero como todos estos políticos de la época, bueno, políticos y en general personajes que tenían que ver con la corte, pues tuvieron que seguir un poco los avatares de la política. Y los avatares de la política, no sé si lo he dicho antes, pero en el reinado de Fernando VII, una vez que volvió de Bayona, en 1814, se divide como en tres periodos. En 1814 al 20 es eh, lo que se llama el periodo absolutista. Eh, el periodo 20 a 23, que son 3 años, se llama el trienio liberal, porque fue un momento en que Fernando VII admitió reformas y admitió incluso la rehabilitación o volver a poner en vigor la Constitución de Cádiz, pero eso cambió cuando pidió ayuda a Francia y de Francia mandaron lo que se llaman los 100.000 hijos de San Luis, que le ayudaron a cancelar todas las reformas que había hecho y empezó lo que se llama la década ominosa, hasta que se murió en 1833, un periodo de represión, de vuelta de la Inquisición, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo esto lo he contado al hilo del marido de esta María Luisa de Borbón y Vallabriga, porque fue uno de los afectados. Era absolutista, pues en el periodo liberal tuvo que salir de España y demás. Bueno, y esta es la otra hija de don Luis, que es María Teresa de Borbón y Vallabriga. Esta mujer, bueno, igual que su hermana, a la muerte en 1785 del infante don Luis, o sea, ya eran muy pequeñitas, pues las mandaron a un convento. Y en ese convento estuvieron bastantes años hasta que María Teresa salió para casarse con el, el superpoderoso primer ministro de Carlos IV, Manuel Godoy. Y bueno, fue un matrimonio de conveniencia total, en el sentido de que a él le interesaba, digamos, engancharse a la familia real, era muy amigo de los reyes y especialmente de la reina María Luisa, pero le faltaba dar el salto a la realeza, ¿no? Y eso lo consiguió con este matrimonio. Ella, por su parte, consiguió recuperar el nombre de Borbón. De alguna forma el exilio pues había estado un poco oculto. Consiguió recuperar y además consiguió recuperar, pues, entre otras cosas, las propiedades que tenía don Luis. Una de ellas, el Palacio de Boadilla, en Badilla del Monte. Bueno, pues esta es María Teresa de Borbón. Y estos son los siguientes grandes protectores de Goya. En este caso estamos hablando de los duques de Osuna, una familia muy antigua, con muchos títulos de nobleza, tenía 30 títulos de nobleza. Y como todos ellos, como todas las grandes familias de esta época, pues muy amante de la música y en general protectores de las artes. Este cuadro de la izquierda, que está en el Prado, pues tenemos a los duques de Osuna con sus 4 hijos. Después veremos que hubo una quinta. Y esta de la derecha, pues es la duquesa de Osuna, en un cuadro que está en la colección March.
la hija mayor, que es esta de aquí, que se llamaba María Manuela, perdón, Josefa Manuela, y la hija pequeña. No vamos a hablar de los hijos porque estamos en retratos femeninos, pero sí diré que uno de ellos, pues andando el tiempo fue director del Museo del Prado y demás. Bueno, pues esta de la derecha es la mujer, la duquesa de Osuna, y vamos a escuchar otra vez, no sé si se va a oír música de Boccherini. Joaquín, no se oye la música, se oye un sonido, pero está muy distorsionado y muy bajito. Bueno, pues parece que tenemos dificultades con la música, de modo que vamos a pasar al siguiente cuadro, que es este de la Marquesa de Santa Cruz. Esta era la hija pequeña de las dos que hemos visto en el cuadro anterior. Esta mujer, como vemos, no es una lira esto que tiene, sino que es una guitarra, ¿no? Aquí tiene el tronco de la guitarra. Y, y el cuadro en sí mismo, vamos, aparte de ser muy bonito, pues tiene algunas curiosidades. Primero, este emblema que hay aquí, que es el parecido al, al auguro vasco, es también un símbolo de origen celta, pero lo cierto es que se parece bastante a la cruz gamada. Entonces, este cuadro quiso regalarlo Franco a Hitler, con motivo de la entrevista que tuvieron en Endaya, estos dos personajes. Para eso, Franco se lo compró, el cuadro, a un particular, que era quien lo tenía. Nunca se lo pagó, pero se lo compró. Y, y tampoco se lo llegó a dar a Hitler. No se sabe muy bien por qué, pero se lo quedó. Vale. Entonces, el cuadro lo vendió a otro particular. Este particular lo sacó de España y apareció en una subasta. El Estado español reclamó que ese cuadro había salido ilegalmente de España y demás, y entonces la casa de subastas lo canceló la subasta. El cuadro dio un par de vueltas todavía. Estaba interesado en él Paul Getty, el del Getty Museum de Los Ángeles, y también en algún momento estuvo interesado el Barón Thyssen. Pero lo cierto es que el Estado español quería recuperarlo y para eso pues había que indemnizar al propietario. Y para pagar esa indemnización, pues el Estado español le pidió ayuda al barón Thyssen. El barón Thyssen, por no sé qué motivos, no la concedió, pero esa negociación dio pie a una posterior negociación a resultas de la cual tenemos la colección Thyssen en España. O sea que el cuadro, en su modestia, fue el detonante de ese gran logro para la cultura española, que es el Museo Thyssen. Bueno, pues esta es la suegra, perdón, es la madre de esta marquesa de Santa Cruz. No, la madre no. La suegra de la marquesa de Santa Cruz. Ella era hija de los duques de Osuna. La suegra de la marquesa de Santa Cruz. Este cuadro
que está en el Louvre. Pues bueno, tiene interesante el paisaje este que hay por aquí, ¿no? Que no podemos identificar, pero bueno, quizás eh, tiene que ver con los alrededores de Madrid. Esta mujer era austriaca, también muy culta, eh, era pintora, era como digo, la suegra de la marquesa de Santa Cruz. Y esta era la hija que faltaba en el cuadro de las duques de Osuna que hemos visto antes con su familia, ¿no? Aparecían nada más dos niñas, pero hubo una tercera después. Y esta, de mayor, pues fue duquesa de Abrantes. El cuadro lo tenemos en el Museo del Prado. También la vemos con una partitura en la mano. Bueno, pues ya pasamos a los reyes. La reina María Luisa de Parma. Esta mujer tuvo 24 embarazos, de los cuales solo 17 nacieron, de los cuales solo 6 sobrevivieron a la infancia. Esta es la familia de Carlos IV, con todos los infantes vivos de aquel momento. Está Goya retratándoles un poco al estilo Velázquez en las Meninas. Está el mayor, que era Fernando, el futuro Fernando VII, el siguiente, que era Carlos, el de las guerras carlistas. Luego está una hermana de Carlos III, este de aquí. Luego está un hermano de Carlos, eh, perdón, de Carlos IV, que he dicho yo, de Carlos III. Una hermana de Carlos IV, un hermano de Carlos IV, el infante Pascual, Antonio Pascual, y estos dos son dos infantes, y luego esta otra de aquí, que es otra hija de Carlos IV. También es hija de Carlos IV esta, a la que no se le ve la cara, pero que había fallecido 2 años antes. Entonces, siguiendo una tradición que viene de los sarcófagos romanos, pues a las personas fallecidas se les oculta la cara en las representaciones. Bueno, y estos dos tuvieron importancia, perdón, Antonio Pascual, y esta, María Luisa, tanto María Luisa, pues tuvieron importancia porque fueron los detonantes del 2 de mayo. Como sabemos, el 2 de mayo, pues en el 2 de mayo se sublevaron los madrileños, se concentraron en la Plaza Oriente y en un determinado momento vieron que salían dos carrozas y se situaban delante de la puerta del Palacio Real. Entendieron que era para llevarse a los dos únicos miembros de la familia real que estaban todavía en el Palacio Real, el infante Antonio Pascual y la infanta María Luisa, y bueno, eso pues detonó todo el conflicto que se produjo. Eh, en la Plaza de España estaban acuartelados el ejército francés con el general Murat a la cabeza, y entonces cuando vieron que había ese lío en la Plaza de Oriente, pues avanzaron las tropas hacia la Plaza de Oriente y se produjo los incidentes que Goya nos reflejó años después, en 1814. Nos reflejó en los cuadros del 2 y del 3 de mayo. Bueno, pues este texto, que está sacado de una de las cartas esas que mencionaba antes, de Goya Martín Zapater, pues dice que esta noche les darán a los reyes una música excelente, los músicos de la ópera, los de los corrales. A las 9 de la noche irá muchísima gente y después de oír la música, te digo, ha sido magnífica, pasaban de 100 instrumentos. Bueno, lamentablemente me parece que no se oye bien la música, o sea que no sé si vamos a poder ponerla, pero esta era la música de la época. Este es un compositor también italiano, Domenico Porretti, pero que se estableció en España. Solo para que veamos cómo sonaba la música.
Y este otro, este, este otro que se llama Domenico Brunetti, todos ellos son italianos porque, claro, Carlos III, antes de ser rey de España, fue rey de Nápoles durante muchos años. Entonces, cuando vino a España, se trajo mucha gente de Italia. Y bueno, Domenico Porretti es más de la época de Carlos III, Domenico Brunetti es de la época de Carlos IV. Este hombre era no solo compositor y un poco encargado de todos los programas de música de la corte, sino que también era el encargado de mantener los instrumentos, los famosos Stradivarius que hay en el Palacio Real, que ya estaban allí. Pues era él el encargado de mantenerlos tal, ¿no? Bueno, vamos, no sé si... A ver, eh, voy a poner algo, pues si acaso se puede oír, pero No se oye, Joaquín. bueno, pues vamos a pasar a otra familia, la Marquesa Vida de Villafranca. Pero esta nos va a permitir entrar en la familia que más nos interesa ahora, que es la Duquesa de Alba. Bueno, pues esta mujer, que se llamaba María Antonia Gonzaga y Caracciolo, era de origen italiano también, pues tuvo varios hijos. Bueno, este cuadro está en el Prado. Ya cuando era viuda, Goya la pintó así. Tenía varios hijos, uno de ellos, José María Álvarez de Toledo el mayor, fue el que se casó con la duquesa de Alba, también con una partitura en la mano. En este caso, incluso me parece que está identificada. No la veo bien. Bueno, pues este fue uno de los hijos y este fue otro de los hijos, Francisco de Borja Álvarez de Toledo, que ahora veremos por qué lo menciona aquí. Por cierto, este es el único cuadro de toda la presentación que no es de Goya, no se sabe de quién es anónimo, está en la Fundación o en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid. Bueno, pues este José María Álvarez de Toledo, como digo, se casó con la duquesa de Alba. La duquesa de Alba, a la que tenemos aquí, fue otra gran protectora de Goya. Y Goya la pintó varias veces. Este es el cuadro quizás más importante, la duquesa de Alba de Blanco, que está en el Palacio de Liria, con un perrito. En varios de los cuadros que estamos presentando aparecen perritos. Y está señalando así con el dedo a la firma de Goya, que está aquí. No se ve muy bien, pero aquí está la firma de Goya. Y este otro, que está este de negro, este está en la Hispanic Society de Nueva York. Y en este caso, aquí abajo pone solo Goya. También la duquesa de Alba está señalando hacia abajo. Y la duquesa de Alba tiene dos anillos, uno de ellos pone Alba y otro pone Goya. Un paisaje que es distinto del anterior. Probablemente este cuadro lo pintó Goya en Sanlúcar de Barrameda. La duquesa de Alba se quedó viuda en 1795 y se fue a un palacio que tenía en Sanlúcar de Barrameda. Goya, ya lo he dicho antes, primero fue a Sevilla, antes, y ahí fue donde le atacó la enfermedad que la dejó sordo. De ahí pasó a Cádiz y ahora hablaremos por qué. Eso en el primer viaje. En el segundo viaje, también por Cádiz, fue quizás a buscar al doctor
o a que le viera el doctor que le trató la primera vez de la sordera. De ahí pasó a Sanlúcar de Barrameda y estuvo varios meses en el palacio de la duquesa de Liria. Se especula mucho sobre la relación de la duquesa y Goya, pero bueno, los expertos más o menos consideran que esa relación fue puramente de amistad y bueno, la duquesa, que era una persona bastante alegre, divertida, eh, muy dada a la farándula, pues, pues de alguna manera trabó amistad con Goya y el resultado fueron estos retratos magníficos, ¿no? Bueno, pues la duquesa no tuvo hijos de su matrimonio y ya casi ya después de quedarse viuda, pues adoptó a una niña que era su esclava, vamos, la madre era su esclava y la liberó de la esclavitud y la adoptó como hija. Era negra, procedía de Cuba y se llamaba María de la Luz. Bueno, cuando se murió la duquesa de Alba, con 40 años, dejó una fortuna, pero no dejó herederos. María de la Luz, pues bueno, tuvo su parte en la herencia, pero no la principal. Y se planteó el problema de que quién iba a continuar con el título de nobleza, ¿no? Pues hubo que buscarlo en un primo segundo, un parentesco bastante lejano, que fue el que continuó la línea hasta el día de hoy, ¿no? Eh, Cuando se murió, tanto Carlos IV como Godoy, que no eran especialmente amigos de la duquesa de Alba, aprovecharon para quedarse con algunas de sus propiedades, concretamente el Palacio de la Moncloa, que es hoy residencia del presidente del gobierno, pues era de la duquesa de Alba, se lo quedó Carlos IV, y el Palacio de Buenavista, que es donde hoy está el cuartel general del ejército, en las Cibeles, pues también se lo quedó, en este caso, Godoy. También era de la duquesa de Alba. Bueno, aquí voy a poner una música que tiene que ver con lo que pasó o lo que le pasó a Goya en ese viaje a Sevilla y a Cádiz, aparte de quedarse sorda. Pero en Cádiz, esto lo cuento, luego no voy a poder poner la música, pero lo cuento. En Cádiz había un canónigo, un clérigo, que procedía de América, pero heredó una gran fortuna en Sevilla, en Cádiz, perdón. Entonces, con esa herencia, decidió fundar una capilla. Y esa capilla, que la llamó la Santa Cueva, y hoy todavía existe, para la inauguración de esa capilla, primero pidió unas pinturas a Goya, y Goya pintó 3 cuadros que están allí todavía, sobre temas religiosos, la Última Cena, son 3. Bueno, y encargó una música a Haydn. Se le iba a encargar a Boccherini, pero finalmente se la encargó a Haydn. Haydn, austriaco, en Austria. Eh, no vivía entonces todavía en Viena, pero bueno, estaba en Austria. Le encargó una pieza que fuera para acompañar el sermón de las 7 palabras en Semana Santa. Y Haydn compuso esa pieza y esa pieza se representa, se toca todos los Viernes Santos, desde entonces hasta hoy, todos los Viernes Santos en la Cueva Santa. Las 7 palabras, el oratorio de las 7 palabras de Haydn. Bueno, pues he hablado de que el hijo mayor de esa marquesa de Villafranca se casó con la duquesa de Alba. Bien, el hijo segundo, que era ese otro que he puesto al lado, el cuadro que no es de Goya, pues este se casó con la marquesa de Villafranca, con la que heredó el título que tenía su madre, ¿no? Y
Y bueno, pues aquí la vemos a esta mujer, que era pintora, y está pintando a su marido, ese que hemos visto antes. Y esta es la otra, una hermana de, una hermana de esta de la marquesa de Villafranca, la marquesa de Lazán. Otra que tuvo problemas, en este caso, más bien con los liberales que con los absolutistas, pero también tuvo problemas, también tuvo que irse al exilio. Y esta, que es una tercera, hija de la marquesa de Villafranca, es la condesa de Altamira. La condesa de Altamira eh, nos pone en relación con el Banco Nacional de San Carlos, porque, a ver dónde tengo yo este cuadro que está en el Metropolitan Museum en Nueva York. Esta mujer, hija de la marquesa de Villafranca, se casó con uno de los directores del Banco Nacional de San Carlos, que tenía el título de conde de Altamira. De ahí la condesa de Altamira. Y esta otra, también relacionada con el Banco Nacional de San Carlos, es la mujer de Ceán Bermúdez. Ceán Bermúdez, el cuadro está en Budapest. Ceán Bermúdez fue un pintor, historiador y crítico de arte que también hizo carrera administrativa como primer oficial de la Secretaría del Banco Nacional de San Carlos. Este personaje sin duda tuvo relevancia para esos encargos que le hicieron a Goya de pintar a los directores y que, bueno, todavía se conservan en las paredes del Banco de España hoy. Bueno, pues esta es la marquesa de Pontejos. Esta era también con un perrito, que no es el mismo que el de antes. Esta marquesa de Pontejos se casó con un hermano del conde de Florida Blanca. El, el conde, Florida Blanca era en la época de Carlos III, estamos en 1786, se murió Carlos III, hemos dicho antes, en 1788. Pues esta mujer era la mujer del hermano del conde de Florida Blanca, el secretario de Estado de Carlos III. Y esta otra, Tadea Arias, pues también eh, parece que era la mujer de un hermano del administrador de los duques de Osuna. Pero bueno, a esta Goya le ha puesto dos escudos de armas aquí abajo. Esta señora se llamaba Arias, el marido se llamaba León, y estos son los escudos de las familias Arias y León. Aquí tenemos a esta mujer que, a pesar de todos estos títulos que acumula, marquesa de la Solana y condesa de Carpio, pero en realidad era una dramaturga muy conocida, una escritora dramaturga. El cuadro está en el Louvre. Y esta otra, también relacionada con la cultura, no se sabe muy bien quién es. En la National Gallery de Washington, que es donde está el cuadro, pues simplemente pone mujer con mantilla, pero se piensa que es la mujer de un librero muy amigo de Goya. Un librero que tenía su librería en la calle Carretas y que fue importante también en la carrera de Goya porque fue un testigo que testificó a favor de Goya en esa comisión de depuración que se formó a la vuelta de Fernando VII del exilio. Pues llegamos a estos famosos cuadros de la maja desnuda y la maja vestida. Se ha especulado mucho sobre si quién era el personaje representado en estos cuadros, que si era la duquesa de Alba,
fin, nunca se ha sabido, pero lo cierto es que más bien parece que no era la duquesa de Alba, era la amante de Godoy, o sea, Pepita Tudó. Eh, este Godoy se permitía el lujo de tener eh, a las dos, a la mujer y a la amante, juntas, las presentaba en público juntas y, bueno, hay testimonio de algún literato que le convidaron a una cena de estas importantes en el palacio y Godoy tenía a cada uno de sus lados a la, a la esposa y al amante. Parece que esta es Pepita Tudo. En todo caso, estos cuadros los tenía este Godoy cuando se quedó con el Palacio de Buenavista. También tenía la Venus del Espejo, que es el cuadro ese de Velázquez que está en la National Gallery de Londres, también un desnudo femenino, y también tenía, además de otros desnudos. Y esta es el mismo personaje vestida. Bueno, pues entramos en el mundo de la cultura. Esta es La tirana en dos cuadros. Uno que está en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la izquierda. Este está en la colección March. La tirana era una artista, una actriz que, que estaba casada con un marido que también era actor y que hacía papeles de tirano. Y por eso al marido se le llamó tirano y a la mujer se le llamó la tirana. Una artista muy conocida que no era muy del agrado de Moratín. Moratín era el principal, quizás, autor teatral de la época y crítico de teatro y demás, pero, pero no era especialmente del agrado de Moratín. Sin embargo, era muy conocida en la época. Y siguiendo con la cultura, esta también era una actriz. Este cuadro se ha atribuido a Goya, no se sabe si es de Goya, pero está atribuido a Goya y apareció en una subasta reciente. Y este cuadro que lo he metido porque, bueno, he puesto dos cuadros, el otro lo veremos después, que no son estrictamente retratos, pero me parece muy significativo y muy representativo del arte de Goya. En este caso, porque tenemos a una persona que parece de cierto rango económico, leyendo una carta con una asistente que le lleva una sombrilla, pero al lado toda esta escena se desarrolla pues con unas lavanderas aquí en el río, todos estos personajes que no se sabe muy bien qué es lo que hacen, pero que ya estamos en 1814, ya nos empiezan a indicar un poco el camino que va a seguir Goya con las pinturas negras. Esta es otra artista, Lorenza Correa, que en este caso era cantante y fue cantante de ópera y fue la que estrenó en Madrid El Barbero de Sevilla, de Rossini. Por eso quise poner música del Barbero de Sevilla, pero como hemos visto que no funciona bien, vamos a pasarla. Bueno, pues seguimos con esta que es Josefa de Castilla. Josefa de Castilla es, bueno, es una mujer que parece que está embarazada y, eh, y que en un cuadro que quizás es un poco atípico en la obra de Goya, este parece que nos recuerda más a Rembrandt y a Rubens. El cuadro está en el Metropolitan Museum de Nueva York y tiene un pendant, o sea, tiene un cuadro gemelo, pareja, de su marido, que era un militar. Esta otra, que es la Marquesa de Santiago, eh, curiosamente, a ver, eh, ay, perdón, perdón, no. La Marquesa de Santiago, no sé si se ve bien en la imagen, pero tiene unos coloretes en los pómulos
que no es que Goya les haya exagerado, es que era así, o sea, era famosa porque le gustaba llevar unos make-ups muy llamativos. Entonces, esta se casó en segundas nupcias, se casó con un marqués de San Adrián, al que Goya también pintó, es un cuadro que está en el Museo de Pamplona y que fue un afrancesado de la época. Esta mujer era muy rica, eh, la marquesa de Santiago. Bueno, pues la condesa de Fernán Núñez, también mujer de un personaje retratado por Goya, eh, en este caso el personaje era tan importante que de ser conde, Fernando VII le ascendió a duque, de modo que a partir de entonces se habla del ducado y de los duques de Fernán Núñez. Pero bueno, de esta tenemos testimonios, parte de este cuadro. Goya la pintó con una expresión que no es así muy jovial. Parece que el matrimonio no fue muy feliz y quizás eso esté reflejado en la cara de esta mujer. Pero no, lo que decía es que el Palacio Fernán Núñez, que existe, está en la calle Santa Isabel, cerca de Atocha, y se puede visitar previa cita, pues lo mandó construir el marido de esta mujer, el conde de Fernán Núñez. Y el yerno de esta mujer fue el que se encargó de toda la decoración interior y demás. O sea que de esta tenemos testimonios que podemos ver ahora. Y este cuadro precioso que está en la Galería Nacional de Irlanda es de una actriz ya retirada, pero cuyo hijo, Gil Zárate, fue uno de los actores más importantes del siglo XIX. O sea que fue una familia de actores y actrices. Este cuadro, que lo descubrí ayer por la mañana, no sabía que existía, Joaquina Candado, está en el Museo de Bellas Artes de Valencia, en el San Pío V. Bueno, se sabe poco, se sabe que era aragonesa esta mujer, que cuando se quedó viuda se mudó a Valencia y que allí en Valencia, antes de morirse, donó este retrato de Goya a la Academia de Bellas Artes de Valencia, que luego se convirtió en el museo que actualmente existe. Esta otra, Teresa Luis de Sureda, esta está en la National Gallery de Washington, el cuadro, y era mujer de un ingeniero grabador que fue el que le enseñó a Goya cómo manejar los claros y los oscuros en sus litografías. De modo que también fue un amigo de Goya significativo en su vida y en su obra. Y esta otra, doña Isabel Lobo Velasco de Porcel se llama así porque era mujer de un señor bastante mayor que ella, en realidad era 25 años mayor que ella, un hombre viudo, pero muy rico, y tenían posesiones en la provincia de Granada. La mujer no parece que no era de tanto rango económico, pero sí el marido. El cuadro está en la National Gallery de Londres. Esta, la marquesa de Caballero, era una dama de corte de la reina María Luisa. Quizás aquí incluso este broche tiene la efigie de su reina. Estaba casada con el ministro de Justicia en la administración de Carlos IV. Y esta es una sobrina de otro ministro, pero en este caso Evaristo Pérez de Castro, que fue ministro de Asuntos Exteriores en el trienio liberal. El cuadro está en la National Gallery de Washington. Se llamaba María García Pérez, pero todo el mundo le llamaba Sabasa.
Y estos dos, madre e hija, aparecieron en una subasta reciente en Sotheby's y que se adjudicaron por un importe de 16,5 millones de dólares. La hija, por estos anillos que lleva y este brazalete, parece que iba a casarse, y esta es la madre. Bueno, ya estamos terminando. Nos quedan ver estas majas en el balcón, que es un poco la misma línea de lo que antes he enseñado de la mujer leyendo una carta. Y esta, que es María Isabel de Braganza y Borbón, la segunda esposa de Fernando VII, que esta mujer fue reina de España durante muy poco tiempo, se murió con 21 años y fue reina de España pues como 3 años, pero en esos 3 años era una mujer muy culta y fue la que promovió la creación del Museo del Prado y también la creación del Teatro Real. Y ya estamos en Burdeos. Este retrato parece que está en interrogación porque no se sabe exactamente si es así. Es un cuadro que está en la Frick Collection de Nueva York y parece que es la mujer de, em, de un abogado que facilitó la salida de España de Goya. De alguna forma hizo de abogado en ese expediente. Y esta otra, Manuela Álvarez de Coiñas, esta sí se sabe quién es. El marido de esta, que se llamaba Ferrer, Joaquín María Ferrer, era otro exiliado, en este caso no en Burdeos, sino en París, pero al que Goya visitó en París, en este periodo que estuvo en Burdeos, visitó en París y mantuvo correspondencia con él. Y precisamente eso le causó más de un problema a Goya, porque bueno, a los exiliados españoles en Francia se les vigilaba de cerca y a Goya se le vigiló como consecuencia de la correspondencia que tenía con eh, Joaquín María Ferrer. Bueno, ya llegamos al final. Ya no estamos en retratos femeninos, estos son los personajes que ayudaron de alguna forma a Goya en ese momento final de su vida. José Duaso era un canónigo aquí en Madrid que le ayudó, vamos, de hecho le ocultó o le tuvo en su casa durante varios meses mientras se tramitaba el expediente para que le dejaran irse a Francia. Y Juan Bautista de Muguiro era el hermano del marido de esta Manuela, que era la hermana de Gumersinda de Goicoechea. O sea que también exiliado, también amigo de Goya, y bueno, también el cuadro es de 1827, o sea, del año anterior a la muerte de Goya. Y el Leandro Fernández de Moratín, amigo de toda la vida de Goya, pero también exiliado, y también le acompañó en esos últimos años en Burdeos. Y este último, José Pío de Molina, es uno que fue alcalde de Madrid durante el trienio liberal, pero que también tuvo que exiliarse, y este era el que paseaba con Goya en esos últimos años por Burdeos. Y además fue el que firmó el acta de defunción de Goya. Y este es Goya, en 1824, es un autorretrato en papel a tinta, y bueno, que se conserva en el Museo del Prado, y es como podía ser Goya en los últimos años de su vida. Con lo cual, pues hemos terminado. Muchísimas gracias, Joaquín. Me da mucha pena que hayamos tenido problemas con la música, Y, porque realmente ayer fue una preciosidad poder estar viendo las imágenes de los cuadros y a la vez estar oyendo esos fragmentos que tú habías elegido como muy significativos. Vamos a ver qué podemos hacer para enviar los enlaces a la gente que tenga interés de las piezas. Bueno, ya hablaremos a ver cómo podemos hacer.
Y muchísimas gracias. No te puedo decir otra Nada, cosa. Te agradezco muchísimo el esfuerzo de haber vuelto a hacer otra vez la conferencia, que sé que es algo que una vez que ya te has liberado de una sí, tarea, el volver sobre ella, a eso es, veces es muy tedioso. Te lo agradezco muchísimo, pero es que creo que es un documento muy interesante para que esté colgado en la página web y que las mm, personas que no pudieron asistir, ya sabes que como la sala es pequeña, prácticamente está viniendo la mitad ya, del ya. aforo que viene en la otra sala. Y me da mucha pena que se pierda alguien algo tan interesante. Así que te lo agradezco de verdad, de corazón. Nada, no ha sido tan difícil porque, bueno, como lo tenía reciente y aunque, bueno, estaba trabajando con el móvil por un lado, que tenía los textos en el móvil, pero bueno, ha sido un poco lioso, pero sí, es una pena lo de la música, pero no sé cómo se puede arreglar eso. Bueno, Vamos, no lo sé. No lo sé porque no sé si tenemos tanta tecnología como para ahora insertar la música, no lo sé, pero sí a lo mejor podemos, a las personas que estén interesadas, les podemos mandar los enlaces y que a la vez que ven la presentación puedan estar escuchando la música. Bueno, ya nos pensaremos cuál es la mejor manera para esto, pero aún así creo que es un documento interesantísimo que va a hacer que muchas personas quieran ver esta grabación. vale, Vale, pues nada, venga, muchísimas gracias. a Un ti, abrazo. hasta luego. Adiós. Adiós.